Occidental Ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Quisiera dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor Daniel Curi, académico y penalista. Le invitamos para analizar su lectura desde la experiencia. Hay leyes que han sido aprobadas en la Asamblea Nacional en este nuevo periodo de 4 años. La ley de solidaridad, que inicialmente se llamó la ley para desarticular a las economías criminales, y también esta semana se aprobó la ley de inteligencia, que ayer fue publicada en el registro oficial número 57. ¿Qué piensa usted de lo que ha ocurrido en la Asamblea y cómo desarrollar la aplicación de la ley de solidaridad? Muy buen día, doctor Daniel Curi. Hola, muy buenos días y perdón por la calidad de audio. A ver, la ley de solidaridad, en mi opinión, es una ley buena, ¿sí? Lo que sucede, o mis críticas a esta ley, es que yo creo que la ley debió ir apuntando hacia otro camino, hacia una ley que responda realmente a las necesidades que tenemos, y no mezclarla a la ley justamente con temas penales o de delincuencia común, que yo creo que ahí es donde pueden estar las críticas más fuertes, ¿verdad? Pensemos que es una ley que de una u otra manera era una ley de guerra, ¿verdad? Una ley que se ha creado justamente para poder combatir eficazmente a este conflicto armado interno y a estos grupos que se crean, ¿verdad? Y ante eso tendría que empezar a responder justamente ante esas otras necesidades, ante esa otra realidad, ¿sí? No solamente pensar en las personas pues que son carteristas y que roban en los buses o en las metrovías o en el metro, ¿verdad? Sino ir avanzando justamente a estos grupos como el Comando de la Frontera, ¿verdad? Que ya son grupos armados que intentan coger territorio y que intentan pues imponer justamente su voluntad en contra de la soberanía nacional. Y ante ello nos alejaríamos un poco de esta lógica de delincuentes comunes e iríamos realmente a una lógica de beligerantes, ¿verdad? De un grupo armado beligerante, ¿verdad? Que sorprende o que embosca a nuestras Fuerzas Armadas, y que ante eso pues necesitamos un marco jurídico para poder actuar. De ahí que se entiende justamente el hecho de que se extiendan plazos de prisión, que se entiendan plazos para hacer allanamientos en orden judicial, etcétera. ¿Por qué? Porque al ser justamente objetivos militares, ¿verdad? Y tener esa calificación de objetivos militares, ¿verdad? Deja de ser una lucha contra la delincuencia y comienza a ser una guerra propiamente dicha. Doctor Curi, en un diálogo anterior con el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicera, le preguntábamos sobre la necesidad de la depuración de la justicia, más allá de las normas, que siendo importante no arreglan los problemas. También pasa por los operadores de justicia. El ministro del Interior, John Reinberg, decía y exigía: el gobierno pide la depuración exhaustiva de jueces y fiscales, y también la judicatura, el órgano administrativo y disciplinario, debiera revisar ese control disciplinario. Siendo importante esta ley de solidaridad, ¿cómo pasar también a la aplicación y a la depuración exhaustiva de la justicia? A ver, lo principal es justamente que las personas que están en la judicatura pues tengan los pantalones para hacer su trabajo, ¿verdad? Y la honestidad para no dejarse sobornar ni andar pidiendo dinero en nuestras casos, porque justamente es un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces tenemos un funcionario corrupto que aprovecha su cargo de corrupción y dice, bueno, pues como en cualquier momento a mí me sacan o en cualquier momento a mí me votan, yo voy a hacer todo lo posible para esperarme al cargo, ¿verdad? Y entre eso va a estar no solamente solicitar dinero a las partes procesales dentro de algún conflicto, sino también en ofrecer dinero a la gente de disciplinario. Entonces, ante esa situación, si no se tienen los controles debidos, si no se tienen a las personas debidas para que hagan justamente ese control disciplinario y ese control interno sobre los bienes, sobre anticorrupción, entonces no va a servir absolutamente de nada. Es más, puede ser de que internamente a nivel provincial pues se hagan las investigaciones y se solicita
que se destituya a un juez o a un fiscal y que luego los vocales, pues justamente por sus cálculos personales, deciden no votarlo, ¿verdad? Pese a que ha sido demostrada justamente la incapacidad de ese funcionario. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer casi que borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Tenemos pendiente justamente el concurso de la judicatura y lo que hay que apuntar justamente es que las otras instituciones, en este caso legislativo y ejecutivo, pues manden finalmente sus ternas completas, ¿verdad? Con las mejores personas posibles para poder empezar a hacer ese proceso de depuración. Porque sí, por un lado, lo que dice el ministro Reinberg es cierto, ¿verdad? No hay nada de qué hablar. O sea, si actúan mal, les debe de ir directamente todo el peso de la ley, pero eso significaría, además, abrir los procesos penales contra estos jueces, ¿verdad? Cuando se tienen las evidencias, obviamente, de que han actuado de una manera irregular. Pero más allá de eso, deberían también iniciar justamente la vía disciplinaria, porque esa es la vía debida, o esa es la vía que nos da justamente nuestro ordenamiento jurídico para poder resolver esta situación de irregularidad. Ahora hay temas importantes en el contenido de esta ley de solidaridad. ¿Qué debe pasar, por ejemplo, con los jueces que a momentos no acompañan, igual los fiscales? ¿Qué debe pasar con el indulto diferido, como se ha hablado también? El indulto anticipado es el que lo llaman. Así es. ¿Sí? Entonces, claro, esto del indulto anticipado es un poco controversial. ¿Por qué? Porque se anticipa incluso a una condena y ahí se acerca un poco más a la idea de una amnistía a la de un indulto, ¿verdad? Lo que sucede es que la amnistía es dada por la Asamblea y entonces como que se quieren mezclar un poco estas figuras y lo que puede ser peligroso es que se dé un indulto adelantado sin especificar qué conducta, ¿verdad? Y al momento en que no se especifica qué conducta, ya deja poco un cheque en blanco. Sí que la ley empieza a poner una serie de límites, sí que la ley empieza a poner una serie de... y eso sí que va a resultar positivo, claramente, porque no se la va a utilizar de una manera muy abierta, ¿verdad? O muy aleatoria, o arbitraria. Y ante eso sí creo que es positivo. Sin embargo, yo sí creo que la figura del indulto anticipado debería más bien enfocarse en permitir de que se hagan justamente todas las investigaciones debidas para ver si es que hay o no culpabilidad y poner otras reglas justamente para los militares, como por ejemplo esta que se discutía, pero que ya estaba, de que no estén en prisión al momento de ser investigados por este tipo de delitos, ¿sí? Entonces, claro, dígame. No, siga, doctor. No, entonces, claro, eso es un poco lo que genera, digamos, estas dudas sobre cómo se va a aplicar este indulto adelantado, ¿ya? Porque también creo que nos falta mucha regulación en ese sentido. Nos falta mucha regulación y la poca regulación o este pequeño artículo creo que se queda un poco insuficiente para ello. Pero eso no significa que sirva como una herramienta para darle confianza justamente a los policías y a los militares para que puedan actuar mejor. Ahora, esto del indulto, doctor Curi, también tiene que ver, hay que estar claros en esta ley, que solo puede ser concedido en el marco de un conflicto armado interno como vive el país. ¿Qué va a pasar el día? Ojalá pronto, pero no se puede garantizar, cuando termine el conflicto armado interno. Pues en esos casos pues se dejarán de cumplir las condiciones para las que se lo dé. Sin embargo, hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya en algunas ocasiones, ¿verdad?, se ha manifestado de que, por ejemplo, de que los indultos o las amnistías no pueden ser de forma general, sino que tienen que ser específicas, ¿verdad?, con nombre y apellido y por el acto específico que se realizó, y no de una manera general simplemente como cheque en blanco. Sí, y eso es lo que de una u otra manera parece que el articulado nos indica, ¿verdad? Porque claro, porque si es un indulto anticipado antes de un proceso y antes de las acciones, no se sabe por qué, ¿verdad?
Y lo que sí hace la ley es limitar el indulto, porque lo que había miedo al comienzo, cuando se hablaba justamente de esto, era de que se pueden indultar conductas de que puedan terminar siendo graves violaciones a derechos humanos. Y claro, la Corte Interamericana en ese sentido también ha sido muy expresiva al manifestar de que va en contra de la convención y que va en contra entonces de la idea del indulto y de los derechos de la víctima, dar un indulto, así sea por razones humanitarias, cuando se trate de delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Y eso lo discutido mucho en el caso Fujimori. ¿Qué pasó en ese caso? Pues le dieron el indulto a Fujimori por parte de la Corte Constitucional, incluso creo que se manifestó sobre ese indulto en Perú, y la Corte Constitucional, y la Corte Interamericana les dijo, no, este indulto no te lo puedes dar, este indulto va en contra del tratado, no se deberían anulárselo. Al final, ¿qué hizo Perú? Pues igual se lo concedió y quedó ahí, ¿verdad? La Corte dijo que Perú estaba en desacato justamente del caso Barrio Altos contra Perú, ¿verdad? Por la matanza que se había dado en esa situación, en el marco también de un conflicto armado, ¿verdad? Pero ahí quedó, no pasó nada. Entonces, claro, esa necesidad de los estados de poder cumplir con estos parámetros que nos dan los instrumentos internacionales es importante también. Y creo que la ley pues reconoció eso y lo mantuvo. Doctor Daniel Curi, ahora en esta ley de solidaridad también se agrega la figura de los allanamientos por conflicto armado, que estarán sujetos al control posterior de un juez especializado con el informe respectivo presentado en el término de 24 horas. ¿Qué implica esto? Esto implica de que cuando se haga un tipo de operativo, se haga un tipo de allanamiento, no se necesita previamente la orden del juez. Sí, a mí me han preguntado algunas veces sobre esto y en otros contextos yo les digo, a ver, o sea, que alguien me enseñe, por ejemplo, la orden judicial que tuvieron los norteamericanos cuando fueron a capturar a Bin Laden en Pakistán. No estaban en guerra con Pakistán, sino que tenían un marco jurídico que le permitía hacer ese tipo de operaciones, ¿verdad? Sin contar con órdenes judiciales. ¿Por qué? Porque no es una operación policial, no es una operación de la justicia, es una operación militar. Y las operaciones militares entonces tienen que ceñirse bajo otras reglas que van a hacer un control posterior, algo así como un control de calidad. Pues muy bien, ¿sí? Pero no podemos pedir nuevamente a la lucha de guerra, ¿verdad? Porque estamos hablando de un conflicto armado interno, que cumpla con los mismos requisitos que cualquier tipo de allanamiento o cualquier tipo de operativo, ¿verdad? Un operativo policial o un operativo de un allanamiento normal o una detención normal va a tener unas reglas completamente distintas a lo que se necesita para un estado de guerra. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos hablando de principalmente objetivos militares. Dice también esta ley que tampoco se podrá suspender ni sustituir la prisión preventiva en este contexto, excepto en el caso de policías y militares que no serán sujetos de esta medida. ¿Qué piensa usted? Está muy bien, ¿verdad? Es más, eso ya teníamos o ya tenemos disposiciones similares en el COIP, ¿verdad? Que nos dice que, claro, que cuando se den este tipo de medidas cautelares, ¿verdad? De que cuando se quiera dictar medidas cautelares en contra de policías o militares que han actuado, sobre hechos que han actuado dentro de su deber, se tiene que considerar justamente su calidad para que no estén presos y que puedan tener un arresto domiciliario, ¿verdad? En los casos especiales de arresto domiciliario, así como se los da para las mujeres embarazadas o las personas de la tercera edad o las personas que tienen una enfermedad catastrófica, se añadió ya hace un tiempo justamente el hecho de que sean policías o militares que hayan actuado bajo su deber. Sí, entonces, esta norma no está solamente para temas de conflicto armado, sino está para temas generales, que ya estaba puesta y que lo que está haciendo es reforzársela, por así decirlo, dentro del marco del conflicto armado. Doctor Curi, también en la Ley de Solidaridad Nacional se concede, se acepta el crear un procedimiento unificado y especial para el juzgamiento de delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. ¿Cómo debiera viabilizarse esto? Justamente ahí es cuando
claro, estamos hablando primero que tiene un ámbito específico que viene a ser la protección de estos bienes jurídicos que están protegidos dentro del derecho humanitario, internacional humanitario, ¿verdad? Y que se van a ver afectados dentro de un conflicto armado. La ley nos dice justamente quiénes van a ser estas personas protegidas y cuáles son estos bienes específicos. Y lo que hace básicamente es similar a un procedimiento directo, es decir, busca que todas las etapas del proceso se den en una sola audiencia luego de la formulación de cargos. Es decir, que en ese momento, de una u otra manera, el fiscal ya va a necesitar tener con todo el material, con todos los elementos probatorios, con todas las versiones, con todas las pericias, y quizás justamente esa va a ser la parte más difícil, porque nos pone de que la investigación previa va a durar solamente un máximo de 90 días, ¿verdad? Y eso va a hacer que estén un poco volando en ese sentido. Ahí es donde yo creo de que se intenta dar una, y es la crítica que yo daba al comienzo, que se le intenta dar una característica como que si fuese un tema delincuencial a un juicio que debería de contar, incluso con mayores garantías, pero con mayores garantías que un procedimiento ordinario, porque estamos hablando de que son casos mucho más graves. Y si nos vamos a la tercera convención de Viena, perdón, de Ginebra, justamente ahí cuando nos habla justamente de los derechos que van a tener los prisioneros de guerra, incluyendo los de un conflicto armado interno, nos dice pues que van a ser detenidos y que eventualmente pues van a tener que tener un juicio propiamente dicho con los mismos jueces que hubiesen jugado a los militares que los han atrapado. Ya, pero claro, ahí justamente como se trata de una situación de guerra, las garantías son diferentes, ¿verdad? Y eso es un poco la oportunidad que se perdió. En vez de hacer un proceso express, rápido, que pueda entonces tener problemas probatorios, que pueda entonces tener problemas de no poder contar con todas las pruebas en estos 90 días, con este tiempo corto, ¿verdad? Se debió simplemente haber extendido quizás el tiempo para poder hacer esos procesos. ¿Por qué? Porque encontrándonos logísticamente en una situación de guerra interna, va a ser pues mucho más difícil en la mayoría de los casos poder recabar toda esa evidencia. Hay otro punto en la Ley de Solidaridad Nacional, doctor Curi, esto precisamente que usted señalaba, el procedimiento unificado y especial, concentrará todas las etapas procesales en una sola, a partir de la formulación de cargos, y no estará permitido diferir la audiencia, de lo que hoy se abusa tanto. Claro, porque hoy justamente se da esa particularidad en que se cambian de abogados o el abogado se enferma, dan cualquier tipo de excusa para que no se den las audiencias, ¿sí? Recordemos que incluso se intentó presentar un proyecto de ley para evitar esto de acá, pero nuevamente, lo importante es que tanto la audiencia de juicio propiamente dicha como la audiencia de preparatoria de juicio se van a estar concentradas dentro de una misma audiencia, similar a lo que pasa ya en otros procedimientos como el procedimiento directo. En definitiva, ¿cuál es el aporte? ¿Cuáles son las cosas que se pudieran observar o cuestionar de este contenido, doctor Daniel Curi? Es que lo que yo creo que más bien, en vez de ser como un procedimiento rápido, se le tuvo que haber dado todas las garantías. Y, a ver, lo que hay que entender es que el artículo 77 de la Constitución nos da una serie de garantías para los procesos en el marco de un proceso penal, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando no de un proceso penal propiamente dicho, sino estamos hablando de un proceso militar, ¿sí? De un proceso que se da en medio de un conflicto armado interno. Y ante eso es que nosotros debimos haber actuado y nosotros debimos haber creado un marco jurídico para regular esa situación. Y al momento entonces de que lo militar y lo penal lo empezamos a intentar mezclar, empezamos a crear justamente esta mala cocción, esta mala mezcla que no va a ayudar necesariamente, sin necesariamente significar que va a impedir su ejecución. Simplemente creo que debió darse más tiempo para que los jueces y los fiscales puedan hacer su trabajo y no pensar de que esto viene a ser una forma de juzgamiento express, que en estos casos pues no le debió ser, sino que debió ser mucho más específico y con muchas más garantías. Justamente por la naturaleza
del conflicto. Se ha señalado en el proyecto, ese fue el debate y la aprobación en la Asamblea de la Ley de Solidaridad Nacional, una sección en el código respecto de estas disposiciones sobre los delitos en este contexto armado interno, perdón. El principal habla de la pertenencia permanente o circunstancial, directa o indirecta, a un grupo armado interno identificado previamente por el Estado para actuar contra ellos. ¿Esto agilizará los procesos? A ver, este es un delito nuevo en el Ecuador, pero que no es nuevo en el mundo, ¿verdad? Recordemos de que, por ejemplo, en España, a mediados de los años 80, 85, 86, pues se crea una ley para luchar contra el terrorismo, sí, que en ese momento estaban luchando contra el ETA, y era una ley que añadía, entre otras cosas, justamente este famoso delito de pertenencia a banda armada, ¿sí? Y claro, lo que nosotros hicimos fue tomar justamente esta idea de este delito que ya ha existido en muchos otros países, ¿verdad? Solamente estaba dando un ejemplo mucho más concreto. Y claro, lo que va a hacer es que ya no va a ser necesario comprobar que la persona ha realizado algún tipo de acto delictivo, que ha matado o que ha cogido armas o algo similar, sino que basta con algún tipo de cooperación o basta con la pertenencia a esta banda armada para que, o este grupo criminal, para que ya se pueda entonces castigar. En definitiva, es un aporte la Ley de Solidaridad Nacional como fuera aprobada en la Asamblea, o quedan algunos resquicios, observaciones, como se ha hecho en el país. Yo creo que quedan algunas observaciones. Yo creo que es un proyecto que ahorita a corto plazo no puede servir más, pero que hay que revisarlo, hay que volver a ver, hay que ver. Recuerde que el proceso inicial que había mandado el presidente era mucho más amplio y yo creo que era más adecuado ese primer proyecto que las modificaciones que le hizo después la Asamblea. Pero entendemos que por cálculos políticos y para poder conseguir los votos se haya tenido que negociar. Sin embargo, yo creo que mucho de la parte buena de esa ley pues se la quitó y eso dejó a la ley un poco como que en un limbo. ¿Y pudiera esto llevar al análisis en la Corte Constitucional si hay una demanda de inconstitucionalidad? Lo más probable es que la van a poner, ¿verdad? Porque en este país pues se ponen demandas constitucionales por absolutamente todo, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que la Corte Constitucional lo que tiene que hacer es enfocarse bien y ver justamente cuáles son las necesidades del país y no vivir en una nube y pensar que vivimos en un país de arcoíris y unicornios donde aquí no pasa nada, cuando ya tenemos grupos militares, ¿verdad? Hace poco pues tuvimos una patrulla fronteriza que se topó con 200 personas armadas. Y eso no es una pandilla de barrio normal, ¿verdad? Sí, estamos hablando de que son guerrillas y que necesitamos un marco jurídico para enfrentarlas y que el marco jurídico del derecho penal común, por así decirlo, no es suficiente y por eso es que necesitamos justamente una aplicación de reglas para lo que viene a ser un conflicto armado interno. Doctor Daniel Curi, quisiera aprovechar, ayer se publicó en el registro oficial la Ley Orgánica de Inteligencia, es decir, no hubo observaciones del Ejecutivo, tal como se aprobó un día antes en la Asamblea Nacional. ¿Qué piensa usted? Porque hay polémicas y hay señalamientos respecto de esta ley que también pudiera conllevar inconstitucionalidades y por tanto el camino sería la Corte Constitucional. Tema de defensa de principios consagrados en el ordenamiento jurídico vigente en los tratados y convenios internacionales, como es el artículo 51, el requerimiento de información a las operadoras de servicios de telecomunicaciones, es decir, previo una solicitud se puede acceder a cualquier persona, a cualquier comunicador, a cualquier periodista, el acceder a los datos reservados, cuando hay un principio de la defensa de la reserva que consagra el artículo 20 de la Constitución y también los tratados y convenios internacionales. Sí, ahí yo creo que lo que hay que hacer es justamente ver qué es la información que se puede dar y qué es la información que realmente se está pidiendo, porque no es lo mismo el compartir el contenido de la información, por así decirlo, que los metadatos, ¿sí?
Recordemos de que hace algún tiempo atrás ya se discutió o ya se estuvo que entró al debate público justamente cuando en Estados Unidos se estaba discutiendo estos temas que Snowden pues dio a conocer, de que tenían un programa que permitía justamente recabar justamente todos estos metadatos. Es decir, no le hacen un pinchazo telefónico y no es que van a saber exactamente qué es lo que usted dijo y cuál fue el contenido de la conversación, pero sí que una persona, pues, en este caso, pues una autoridad, pídele telefónica, oye, ¿cuáles son los teléfonos que están registrados a esta persona y cuáles son las llamadas que esta persona ha realizado en base a este teléfono? ¿Sí? Y claro, esos son, por así decirlo, parte de estos metadatos, es decir, no entro el contenido de la conversación, sino si es que esta persona ha llamado a otra. Y eso en la actualidad ya se puede conseguir por vía judicial. Lo que pasa es que, claro, aquí lo que se comen es esa parte, es ese recurrir a la vía judicial para obtener estos metadatos. Claro, la orden del juez competente, digamos. Claro, exacto. Pero es que la orden del juez competente es para interceptar la comunicación, para saber ya el contenido de la comunicación, ¿sí? Para que ellos ya puedan escuchar lo que usted está conversando. Y parece ser que esto no es el caso. Sí, porque si ese fuese el caso, entonces ahí sí que va a intervenir, y además de que las operadoras telefónicas difícilmente van a poder darle esa información. Más aún si consideramos de que en la actualidad la mayoría de personas no hacen llamadas por el teléfono convencional, sino que las hacen por WhatsApp o las hacen por otras vías y no necesariamente por la línea celular común, por así decirlo, sino mediante el uso de datos. Y ahí y esa información que por lo general va a estar más encriptada lo va a hacer más difícil. Entonces, claro, hay que tener en cuenta eso, y hay que tener entonces en cuenta de que esa información de que se está pidiendo para estas comunicaciones no necesariamente va a ser sobre el contenido de las mismas. Claro, ahora yo quisiera ser preciso. El artículo 51 que habla del requerimiento de información a los operadores de servicios de telecomunicaciones, la ley que está vigente ya, la ley de inteligencia, dice textualmente: la información requerida para el desarrollo de actividades u operaciones de inteligencia y contrainteligencia incluye información histórica en tiempo real de comunicaciones y conexiones de los abonados, o sea, en general, abonados telefónicos relacionados, información técnica, informática, de telecomunicaciones digitales, la localización de las celdas donde se encuentren las terminales y cualquier, al decir cualquier está abierto a todo, cualquier otra información que facilite su identificación y localización. ¿Esto no es un riesgo, claro, dejar abierto así totalmente? A ver, lo que le estoy diciendo es, por ejemplo, si es que hay un caso de secuestro, ¿ya? Y necesitan saber, pues, de qué teléfono pues se ha hecho la llamada para pedir justamente el pago para devolver a las víctimas. O miremos el caso de las vacunas, ¿verdad? Que van y dejan y tienen y le dan el número, o a veces le mandan un mensajito: mira, si no nos depositas en tal lugar. Bueno, pues esto nos va a ayudar justamente para poder saber, pues, quién es esa persona, quién es el dueño de esa línea, con quién se comunica el dueño de esa línea. Pero mire que en ningún momento aquí dice el contenido de la comunicación, sino justamente todos estos metadatos que van a rodear la comunicación, de quién es el teléfono, cuál es el email, cuáles son los datos que nos permiten entonces poder identificar a la persona que está detrás de esa línea. Bien, al doctor Daniel Curi, académico y penalista, gracias por ilustrarnos al menos estos dos proyectos importantes: la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Inteligencia, aprobados y la última en vigencia en el país. Doctor Curi, muy amable. Muchas gracias por la invitación. 7:53 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa, luego volvemos con el ingeniero Gabriel Secaira, consultor en temas energéticos, para hablar sobre el panorama a fin de evitar racionamientos eléctricos en el país. Antes quisiera darles a conocer un comunicado oficial que da cuenta de que el Ecuador alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre